fortuna de llevar clase, porque bueno, al estudiar una carrera de negocios requieres también una pequeña parte del derecho, ¿no? Y pues yo creo que aquel que nos dejó más enseñanzas productivas, pues fue el maestro Diógenes, que también le dio clase al buen Richard. Diógenes Francisco Ortiz de Zárate Medina, amén. Que vive aquí en Valle Dorado. Que vive ahí en Valle Dorado. Un gran saludote al, como él se denomina, príncipe del derecho, señor, a Diógenes. Entonces, si tenemos un príncipe del derecho, estamos en búsqueda del príncipe de la radio. Entonces, yo no sé si quieran postular a Sale y Vale. ¿Usted qué opina, Rich? Yo creo que sí. Entonces, ¿te postularías como príncipe de la radio, Sale y Vale? ¿Por qué no? Si hay un príncipe del derecho, puede haber uno de la radio, ¿no? Y que es el templo de la radio, como al salón de clases es el templo del derecho. Bueno, solamente que fuese como en Brasil. ¿Cómo? Pues que sea el rey feo. Puede ser, aunque déjame decirle que él tampoco era... No era muy agraciado. No, muy agradable. No, de eso no se preocupe. Pero un saludote al buen Diógenes, que no creo que nos esté escuchando porque es la hora de su novela. No, en el Chicharito, ahí nos escucha. Ah, perfecto. Tiene apuntador. Excelente. Y bueno, Richard, ya volviendo al tema. Sí les comentaba. Este nuevo código penal, de procedimientos penales, y ya que lo mencionabas, quiero retomarlo un poquito. Sí es reciente. Aquí en nuestra región, ahora sí que comprendiendo lo que es de Cuautitlán, incluyendo este municipio, Naucalpan, lo que es Tlanepantla, Atizapán, Cuautitlán de Romero Rubio, Cuautitlán, México, Nicolás Romero, entró en vigencia este nuevo procedimiento en 2011. El 1 de abril del 2011 se cerraron todos los juzgados del antiguo sistema inquisitorio y se dio paso al nuevo acusatorio. Y este acusatorio es el que les comento, trae esta nueva vanguardia de la conciliación. Normalmente es conciliación porque el MP siempre está ayudando a las partes. Antes de que se proceda penalmente y ya se remita un proceso, el MP siempre tiene que, por ley, buscar que las partes lleguen a una conciliación. Y si sí, entonces se desiste de la acción penal y ya no se puede volver a juzgar a esta persona por esa conducta, porque ahí terminó. Ya el MP vio que sí se cometió un delito, cierto, pero que por una cuestión de que se llegó a un acuerdo, ya no hubo más persecución ¿Es esa penal. famosa idea de otorgar el perdón, Richard? Sí y no. Otorgar el perdón es otra figura. Por ejemplo, otorgar el perdón sería que cometa un homicidio. Imagínate que comete un homicidio contra ti y tú estás casado, tienes familia. El otorgamiento del perdón lo daría tu esposa. Claro. Entonces, ¿qué diría? Bueno, pues ya, no quiero que se persiga el delito. Obviamente va a renunciar a todos los derechos que hubiera podido tener como victimaria de ese delito, pero bueno, hay ocasiones en las que así se hace. Normalmente cuando son delitos entre familia, sucede mucho esto. Otorgar el perdón. Que es otra figura diferente, por supuesto. Pero a final de cuentas eres victimario. ¿Sí? A final de cuentas eres victimario y va a depender de los afectados que otorguen o no te otorguen el perdón. Se hace, para otorgar eso regularmente se hace una negociación, ¿no? Pero eso no es de... O sea, ya no hay como tal un juez o algo así de promedio, ¿no? No, obviamente eso queda en el MP, meramente, a menos de que ya se haya avanzado un poco el proceso, pero siempre está esa ventana. Siempre está la ventana de otorgar el perdón. Obviamente es una renuncia, hay que verlo así, es una renuncia que hace la víctima o el ofendido. En este caso del homicidio sería un ofendido porque la víctima es la que resiente directamente, pero es una renuncia que hace de todos los derechos que le puedan asistir por concepto de la comisión del delito, ya sea como pago del daño o como pago o purga de la pena que le pueda corresponder. O sea, le estás diciendo al MP, ¿sabes qué? Sí cometí un delito, pero pues ya déjalo en paz. Ya, ahí muere. Y obviamente cualquier tipo de sentencia ya se ve perdonada. Obviamente eso hace antes de la sentencia. Claro. Una vez que ya se ejerció, que ya se puso sentencia, es irrevocable, ¿cierto? Sí, el proceso termina. No es irrevocable, pero el proceso termina. Ya no puedes otorgar el perdón porque ya consentiste en que el proceso siguiera hasta su conclusión y ya se dictó sentencia, entonces se termina el proceso. Ya no habría a qué renunciar. Ok, de acuerdo. Perfecto. Vaya. Igual le recordamos a toda la gente, perdón, Salival, no, adelante. No, es que estamos muy, muy interesados en esto. A mí me gustaría preguntarle a nuestro buen amigo Richard, dentro de lo que tú sabes, ¿qué es lo que nos puedes recomendar? ¿Cuáles son las cosas prácticas que un ciudadano debe de saber? No sé, las cosas cuando llegamos y caemos ahí al MP, cuando chocamos, no sé, si tú tienes algo que platicarnos, cuando nos roban y no sabemos qué hacer, cuando nos lesionan incluso,
cuando, no sé, tantas cosas que suceden hoy en día, tantos casos ya son de nuestra vida cotidiana, ya lo vivimos, pero cuando nos pasa, primero nos choqueamos y no sabemos qué hacer. ¿Y qué recomendarías tú? Bueno, para empezar, hice esa recomendación y lo voy a parafrasear al maestro Efraín. No delincan. Por supuesto, esa es la primera recomendación. Pero ya que pues, están en medio del asunto, bueno, la cuestión es, hay que saber muy bien los plazos. Eso es muy importante. Si a uno lo detiene un MP porque lo captó en flagrancia, por ejemplo, en el momento de hacer un delito, tiene 48 horas para imputar delito. Es decir, para comprobarnos que cometimos ese delito y con esas pruebas que él recopile, las va a entregar a un juez. Es decir, mira, juez, aquí están estas pruebas con las que yo estoy indiciando a este sujeto de que cometió ese delito. 48 horas. Si pasan esas 48 horas, ya el MP nos tiene que liberar. Si es que no encontró pruebas suficientes para imputarnos un delito. Supongamos que sí las encontró. Entonces, de ese nos va a remitir un juez. Y ya, ahora sí ya entramos a un reclusorio. En la etapa de las 48 horas es en los famosos separos. Normalmente es una delegación o una agencia del Ministerio Público. Pero cuando ya nos remiten a un juez, entonces ya entramos a un reclusorio. No vamos a entrar a la sección donde está el Chapo y donde están todos los criminales peligrosos. No, es una sección especial que se llama prisión preventiva. Ahí vamos a estar 72 horas. Así es. Y si yo determino que puedo encontrar más elementos de defensa, puedo solicitarle al juez, por medio de mi abogado, que me duplique ese plazo. Entonces, son 144 horas. Ya al término de eso, el juez, si no, tiene que determinar si me deja en libertad o si me inicia un proceso. Ya va a dictar un auto de libertad o un auto de vinculación a proceso. Que su nombre lo dice, me van a vincular a un juicio. Y se me va a abrir un juicio con todo lo que esto conlleva. Claro. Esos plazos son importantes manejarlos y que los conozca la gente. Bien, Richard. Pues fíjate que está muy interesante tu plática. Vamos a hacer incluso no pusimos ni el corte porque está muy interesante, pero sí no debemos de dejar pasar algo. La sección de mi querido Fer. Claro. Es su penúltima sección en este programa de La Voz de Satélite. Digo, no lo vamos a olvidar, así que le vamos a dar el tiempo, que hoy tiene de mucho de qué hablar, porque hoy se fue el Chucho. Así que, pues, vamos con la sección deportiva de nuestro buen amigo Fernando Mendizábal. Pues más noticias tristes que felices las del día de hoy. Efectivamente, Cristian El Chucho Benítez, jugador del América, jugador de Santos Laguna, jugador en algún momento del Birmingham City de Inglaterra y también del Nacional de Ecuador, pues falleció lamentablemente debido a un infarto fulminante. Una noticia muy triste para el fútbol mexicano, un jugador sin duda, pues en los últimos años el mejor romperredes de nuestra Liga MX. Entonces, pues muy triste el fallecimiento de este señor. Se habla de un homenaje por parte de Santos y de América en el Estadio Azteca este fin de semana. Algo, pues realmente una sorpresa, triste, 27 años este jugador que viera la luz el 1 de mayo de 1986 en Quito, Ecuador, y que bueno, falleció el día de hoy, 29 de julio, en Doha, Qatar, porque bueno, ya se había ido a jugar al Haish SC, que bueno, es la Liga de Fútbol de Qatar. Entonces, pues muy triste este jugador que bueno, vio su debut en el año 2002, y pues muy joven también, ¿no? Digo, no era un muchacho de 20 años, pero digo, créame que 27 años, pues le faltaba muchísimo por vivir. Deja una viuda, deja hijos, entonces, pues es algo bastante difícil, bastante fuerte. Sufrió un paro cardiorrespiratorio, entonces, estando en su casa, pues tristemente, pues no va a poder continuar pues rompiendo no más y más redes, ¿no? Tristemente se dio este fallecimiento. Campeón con el Santos Laguna, campeón con América, varios campeonatos de goleo en México, 3 campeonatos de goleo precisamente, 2010, 2012 en ambos torneos. Entonces, pues se fue un grande del América, a mi parecer, pues de los últimos ídolos. Después de Cuauhtémoc Blanco, yo creo que este señor se convirtió recientemente en un ídolo del América, en alguien con quien la afición de las Águilas del América se identificaba. Tristísima noticia, gran jugador a nivel latinoamericano, muchísimos exponentes del fútbol, hablando como Radamel Falcao, Josep Blatter, Diego Forlán, pues han lamentado su muerte a través de las redes sociales.
Entonces, pues descansa en paz Chucho Benítez. Y pues vamos a hablar de otros temas porque, bueno, hoy también se dio una junta de dueños porque se hablaba de, pues, de qué está haciendo el Chepo, ¿no? Y pues todo el mundo ya veía y ya ponían a Tomás Boy en el banquillo. Pues déjeme le digo que el Chepo se va a mantener todo el proceso mundialista hasta Brasil 2014. Se va a respetar el proceso. Yo creo que eso está bien, por un lado, porque creo que tienen que darle continuidad. Si volvíamos a la fórmula de llamar a Javier Aguirre a estas alturas del partido, funcionó 2 veces, pero 3 ya no iba a funcionar. Entonces creo que es una buena opción. Sale, Vale, ¿tú qué opinas? Pues yo pienso que, pues todavía dentro de lo mal que estamos, de este proceso para ir al Mundial, todavía tenemos la oportunidad de perder, ¿no? Digo, vamos a jugar con la selección principal, vamos a jugar en México, vamos a jugar en Honduras, con Honduras. Digo, hay muchas posibilidades de que esto vuelva a retomar un vuelo diferente al que tenemos actualmente. Recordemos que esta Copa de Oro se jugó con diferentes jugadores, no fue lo que realmente quisiéramos, que ganáramos, pero bueno, no toda la culpa la tiene él, y como tú dices, yo creo que es bueno dejarlo. No sé qué pase, en verdad, si perdemos contra Honduras en el Azteca, porque ya sabes que nos estamos acostumbrando de que es la primera vez y ya Panamá nos ganó 2 veces una Copa de Oro. No sería la primera vez que México deja de ir a un mundial. Eso sí. No, pero bueno, ya estamos muy acostumbrados a que de alguna forma pues México esté en los campeonatos principales en el fútbol, ¿no? Claro. Y bueno, también mencionar, como me decíamos, entre México y Panamá, allá en Arlington, Texas, pues se dio, pues no sé cómo llamarlo, porque una especie de aztecazo o en el Cowboys Stadium. 2-1 te gana la selección de Panamá con un fútbol mexicano tristísimo, con unos dotes técnicos lamentables. El Chispa Velarde, bueno, una cosa tremendamente mala. Miguel Ayuno daba una... No pienso en un jugador que diga este era rescatable. Francamente, muchísimos errores. Quizá Marco Fabián fue de lo mejorcito y Luis Montes, pero una de las peores selecciones mexicanas, una malísima que recuerde, pues la del proceso de Ojitos Mesa, que jugó varios amistosos antes de la Copa Confederaciones, igual malísima, solo que esa es decir el cuadro A. Entonces, pues muy lamentable. Qué bueno que por un lado al Chepo se le dé esa continuidad. Creo que es importante. El Chepo es un tipo que es sumamente capaz. Hizo un muy buen 2011 y un muy buen 2012. Entonces, pues no nos podemos olvidar de eso. La Copa Confederaciones definitivamente es un fracaso. La Copa Oro es el mayor fracaso en la era del Chepo. Así es. Pero hace algunos años, pues le dieron las gracias al señor Enrique Mesa, le dieron las gracias al señor Hugo Sánchez. Entonces, pues qué bueno que le den ese voto de confianza a este técnico, pese a que gente de Monarcas y Santos, pues ya querían a Tomás Boy en el banquillo. Los otros directivos no lo apoyaron, mantienen al Chepo. Y pues creo que es algo bastante valioso. Y bueno, Estados Unidos jugó una desolada final en el Soldier Field, 1-0 a Panamá, gol de O'Shea, y parecía que lo había metido Landon Donovan, pero al final no toca el balón. Así es. Entonces, pues Estados Unidos se lleva una Copa Oro, y Estados Unidos juega muy bien al fútbol, hay que decirlo, porque bueno, en CONCACAF, francamente lo merecía completamente. Y si hubiera pasado México debía perder frente a Estados Unidos. Así es. Si triunfaba la objetividad, ¿no? Si nos poníamos la camiseta, pues quién no quería ver al Tri ganar, ¿no? No, y yo creo que fue mejor quedarse a donde nos quedamos, porque hubiera sido más doloroso y más lastimoso haber llegado a perder en el Soldier Field allí con Estados Unidos. Claro, y con un estadio lleno de mexicanos. Y además también son puros mexicanos. Sí, bueno, entonces, pues tristísimo. De la Liga MX, los que hicieron una gran Copa Oro, pues tenemos a Damarcus Beasley, a Michael Orozco, al Gringo Torres, que bueno, ellos juegan para la selección en las barras y las estrellas, pero pues varios de ellos son mexicoamericanos, exceptuando a Damarcus Beasley, que de hecho es el capitán de la selección norteamericana y juega en la Franja del Puebla. Entonces, pues vamos a ver también qué pasa con la Liga Mexicana. Pues todo está loco, los resultados son unas cosas estrepitosas. Ayer Pumas pierde 3-0 con Querétaro.
Ya también arrancó el Ascenso MX, ya estaremos hablando de su poderosísimo Atlético San Luis, porque va a ser la única estación donde le demos seguimiento. Bueno, y eso, porque empató contra el Altamira 2-2, entre los resultados tan importantes del Atlético San Luis, allá en el poderosísimo Estadio Alfonso Lastras, que se ve bien lleno cuando hay invasión tigre, ¿no? Porque pues es raro verlo de eso lleno. no estamos hablando.